Buenos días, mi Señor y mi Dios. Aquí estoy, en el silencio sagrado de esta nueva mañana, antes de que el mundo despierte con su estruendo y sus prisas. Me presento ante ti, no con una lista de peticiones urgentes, sino con el corazón abierto, como un hijo que busca el rostro de su padre al empezar el día. Tú me conoces, Jesús amado. Conoces el tejido de mis pensamientos, las hebras de mis preocupaciones y los colores vivos de mis anhelos más profundos. Antes de que una palabra se forme en mis labios, tú ya la sabes por completo. Hoy, más que nunca, busco refugio en esa omnisciencia tuya, no para que resuelvas mis problemas como un autómata divino, sino para que me acompañes mientras los transito, para que tu luz ilumine las sombras que a veces me impiden ver con claridad. Te pido, mi buen Salvador, que el don de la paz que sobrepasa todo entendimiento se asiente en mi alma. Anhelo esa calma interior que no depende de las circunstancias externas. Esa serenidad que me permita ser un faro de tranquilidad para mi familia. Un puerto seguro para las personas que amo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ofrecer lo que no poseo? ¿Cómo puedo dar sosiego si mi propio espíritu es un mar agitado? Por eso, mi primera súplica de hoy es por mí, para poder ser para ellos. Te ruego, mi Señor, que camines a mi lado en cada paso que dé hoy. Que tu presencia sea tan real como el aire que respiro. Dame la fortaleza de tu espíritu para no desmayar ante los obstáculos. La sabiduría de tu mente para discernir el camino correcto y la visión para convertir mis sueños y proyectos en una hermosa realidad que te glorifique a ti. Hay metas, Señor, que anidan en mi corazón desde hace tiempo, anhelos que, creo firmemente, has sembrado tú mismo. Te pido que me permitas alcanzarlas, no por vanidad ni por orgullo, sino para que sean un testimonio de tu fidelidad en mi vida. En esta mañana que despunta, lléname de un vigor renovado para afrontar mis obligaciones, no como una carga pesada, sino como una oportunidad de servir. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones acertadas, para gestionar mi tiempo y mis recursos de la mejor manera. Y, sobre todo, infunde en mí un amor humilde, ese amor paciente y bondadoso que tú nos enseñaste con tu propio ejemplo, caminando por las polvorientas calles de Galilea. Un amor que no busca lo suyo, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Amado Jesús, hoy renuevo mi compromiso de trabajar por mis metas, de perseverar sin importar cuán adverso parezca el panorama. Me aferro a la promesa de que las cosas buenas llegan a quienes creen, pero las cosas aún mejores están reservadas para quienes esperan en ti con paciencia. Esa paciencia, Señor, es un fruto de tu espíritu que tanto necesito. Te ruego que me la concedas en abundancia, que sepa esperar tus tiempos, que son perfectos, y no desesperar en la tardanza. Hoy, una vez más, pongo mi vida, mi destino, mis planes y, sobre todo, a mi familia, en tus manos amorosas. Manos de alfarero que moldean con ternura. Manos de cirujano que sanan con precisión. Manos de padre que sostienen con firmeza. Lo entrego todo.
sin reservas. Y elijo vivir este día con la esperanza anclada en tu paz, sabiendo que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú conoces el plan perfecto para mi existencia, un diseño mucho más grande y hermoso de lo que yo puedo imaginar. Por favor, orienta mis pasos, corrige mi rumbo cuando me desvíe y guíame por senderos de plenitud y propósito. Aleja de mí y de los míos al enemigo malintencionado, a las personas que buscan dañar, y líbranos siempre de toda acechanza del mal. Termino esta primera parte de mi oración con una alegría profunda, la certeza de que has escuchado mi clamor, no como un rey lejano, sino como un padre cercano que inclina su oído. Confío en que, de tu mano, recibiré la respuesta y la gracia que necesito, en el momento oportuno. Y que hoy, y siempre, no se haga mi voluntad, que es limitada y a menudo egoísta, sino la tuya, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y en el centro de este diálogo contigo, Señor, como un sol en mi pequeño universo, están mis hijos. ¿Cómo empezar a hablarte de ellos? Son el eco de tu propia creación en mi vida, el milagro palpable que me diste sin merecerlo. Al mirarlos, sobre todo en la quietud de la mañana mientras aún duermen, veo la prueba irrefutable de tu amor y de tu confianza en mí. Cada uno de ellos, una obra de arte única, un pensamiento tuyo hecho carne y hueso. Herencia tuya son los hijos, dice tu palabra, Salmo. Y esta verdad resuena en mi alma con un peso de gratitud y una inmensa responsabilidad. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de ser su custodio en esta tierra. Gracias por sus risas, que son la melodía más pura que he escuchado. Gracias por sus abrazos, que tienen el poder de remendar un corazón roto. Gracias incluso por sus llantos y sus desafíos, porque en ellos me enseñas a ser más paciente, más compasivo, más parecido a ti. Me doy cuenta, Señor, de que no son míos. Me los has prestado, me los has confiado como el tesoro más valioso. Soy un administrador de estas vidas preciosas, un jardinero encargado de cuidar estas plantas delicadas que tú mismo has sembrado. Y admito, con toda humildad, que la tarea a menudo me sobrepasa. Siento el vértigo de la responsabilidad, el temor a no estar a la altura, a fallarles, a dejar cicatrices donde debería haber caricias. Por eso, en esta oración matutina, pongo mi rol de padre, de madre, bajo tu autoridad soberana. Te pido que me enseñes a ser el guardián que ellos necesitan, que no los vea como una extensión de mis propios sueños incumplidos o como un proyecto personal que debe alcanzar el éxito según los estándares del mundo. Ayúdame a verlos como tú los ves, individuos completos, con un propósito divino y un camino único que tú has trazado para ellos. Líbrame de la tentación de moldearlos a mi imagen y semejanza, y dame la sabiduría para ayudarles a descubrir la imagen y semejanza tuya que llevan grabada en su interior. Te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos en este día que comienza. Te los nombro en mi silencio, uno por uno, con sus rostros grabados en mi mente.
cúbrelos con tu manto de protección. Que tu sangre preciosa sea un escudo a su alrededor. Te pido que envíes a tus ángeles para que acampen a su lado, para que guarden sus entradas y sus salidas, desde ahora y para siempre. Protégelos, Padre, de los peligros físicos que acechan en un mundo caído de los accidentes, de la enfermedad, de la violencia. Pero te pido con aún más fervor que los protejas de los peligros espirituales y emocionales, que son mucho más sutiles y dañinos. Guárdalos de las malas compañías, de las palabras hirientes que buscan minar su autoestima, de las ideologías que confunden y envenenan el alma. Protégelos de la amargura, del cinismo, de la desesperanza. Que sus corazones permanezcan tiernos y receptivos a tu voz. Señor, te entrego sus mentes. En un mundo saturado de información, de mentiras disfrazadas de verdad, te pido que seas el guardián de sus pensamientos. Que desarrollen un espíritu crítico, un discernimiento que les permita separar el trigo de la paja. Que amen la verdad, la busquen y la defiendan. Que sus mentes se llenen de todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de lo que es digno de alabanza. Filipenses. Que su imaginación sea un campo fértil para la creatividad, la bondad y los sueños grandes, en lugar de ser un terreno baldío para la ansiedad y los miedos. Te entrego también sus corazones, el centro de sus emociones y decisiones. Sana cualquier herida que ya puedan tener, por pequeña que sea. Llénalos de tu amor incondicional para que se sientan seguros y valorados, no por lo que hacen o logran, sino por quienes son hijos tuyos amados. Enséñales a amar, a perdonar, a ser compasivos. Que sus corazones sean generosos y sensibles al sufrimiento ajeno. Que nunca se endurezcan por las decepciones de la vida, sino que permanezcan siempre abiertos a ti y al prójimo. Que en este día, cada uno de mis hijos sienta tu presencia de una manera personal y real. Que en la escuela, en el juego, en sus interacciones, puedan ser pequeños reflejos de tu luz y de tu amor. Que su jornada esté llena de aprendizaje, de alegría y de la paz que solo tú puedes dar. Amén. Mientras el sol se eleva y la casa comienza a llenarse de los sonidos de un nuevo día, mi oración se vuelve más específica. Señor, pienso en los caminos que mis hijos recorrerán hoy, en las personas con las que se encontrarán, en los desafíos que enfrentarán. Y mi corazón de padre, de madre, clama por tu intervención divina en cada detalle. Te pido, Padre Celestial, que seas un muro de fuego a su alrededor, una protección invisible pero impenetrable, que donde quiera que pisen sus pies, ese lugar sea territorio sagrado bajo tu custodia. Guárdalos de la distracción fatal en la calle, del peligro oculto en un juego inocente, de la palabra malintencionada de un compañero. Te pido que tus ángeles no solo acampen a su alrededor, sino que vayan delante de ellos, preparando su camino, allanando los obstáculos y desbaratando cualquier plan del enemigo contra sus vidas. Que cada decisión que tomen hoy, desde la más trivial hasta la más importante, esté guiada por tu sabiduría,
Dales un sentido de discernimiento espiritual, una especie de alarma interior que se active ante el peligro o la falsedad, que puedan percibir cuando algo no está bien, cuando una propuesta es engañosa, cuando una amistad no es conveniente. Que no sean ingenuos, Señor, pero que tampoco se vuelvan desconfiados y cínicos. Dales ese equilibrio perfecto entre la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Te pido que los bendigas en su entorno académico. Despierta en ellos el amor por el aprendizaje, la curiosidad por descubrir el mundo que tú creaste. Dales claridad mental para entender los conceptos, memoria para retener lo importante y creatividad para resolver los problemas. Que sus maestros sean personas sabias y bondadosas, que vean en ellos no solo un número en una lista, sino un alma a la que inspirar. Protégelos del acoso, de la burla, de la presión de grupo que los empuja a actuar en contra de sus valores. Dales el coraje para decir no cuando sea necesario, para defender al débil y para ser una voz de bondad y de paz en medio de los conflictos. Señor, te entrego sus relaciones. El anhelo de pertenencia y de amistad es tan fuerte a su edad. Te pido que les envíes amigos verdaderos, compañeros de viaje que los edifiquen, que los animen y que compartan sus valores. Aleja de ellos a aquellos que con sus palabras, actitudes o acciones podrían desviarlos de tu camino. Enséñales a ser ellos mismos buenos amigos leales, honestos, capaces de escuchar y de perdonar. Que sus amistades sean un reflejo de tu amor y no una fuente de dolor o de angustia. Y mientras pido protección para ellos allá afuera, en el mundo, me doy cuenta de que la batalla más grande a menudo se libra aquí dentro, en casa y sobre todo, dentro de mí. Por eso, Señor, mi oración por su protección se convierte en una súplica por mi propia transformación. Protégelos de mi impaciencia, de mis palabras ásperas dichas en un momento de estrés. Protégelos de mis miedos, que a veces proyecto sobre ellos, limitando su libertad y su crecimiento. Protégelos de mi perfeccionismo, que puede hacerles sentir que nunca son suficientemente buenos. Protégelos de mi inconsistencia, de mis síes que deberían ser noes y de mis noes que nacen del cansancio y no de la convicción. Ayúdame a crear en nuestro hogar un ecosistema de gracia, un lugar donde se sientan seguros no solo físicamente, sino emocionalmente. Un refugio donde puedan ser ellos mismos, con sus talentos y sus debilidades, sin temor a ser juzgados o rechazados. Un laboratorio donde puedan cometer errores y aprender de ellos, sabiendo que el perdón y el amor siempre serán la respuesta final. Que nuestro hogar no sea solo una casa, sino un santuario. Un lugar donde tu presencia sea palpable, donde se respire paz, donde la alegría sea genuina y donde el amor sea el lenguaje principal. Que las paredes de esta casa estén impregnadas de oración. Que cada rincón sea testigo de actos de bondad y de servicio mutuo. Que al cruzar el umbral al final del día, sientan que han llegado a su lugar seguro, a un anticipo del cielo en la tierra. Así, Señor, mi oración por su protección se expande. No es solo un escudo para el exterior,
sino una petición para cultivar un jardín interior, tanto en ellos como en nuestro hogar, donde las virtudes puedan florecer y donde el mal no encuentre tierra fértil para echar raíces. Amén, Señor. Al meditar sobre cómo protegerlos, una verdad ineludible se abre paso en mi conciencia. El ejemplo que yo les doy es una de las murallas más fuertes o una de las brechas más peligrosas en su defensa. Ellos aprenden más de lo que ven en mí que de lo que oyen de mí. Mis acciones resuenan en sus pequeñas almas con una fuerza mucho mayor que mis sermones. Por eso, mi oración ahora se centra en mí. Transfórmame, Padre, para que yo pueda ser un reflejo, aunque sea pálido e imperfecto, de tu amor y tu verdad para ellos. No irritéis a vuestros hijos. Adviertes en tu palabra, Colosenses. Y entiendo que esta irritación no solo proviene de la ira o la dureza, sino también de la hipocresía. Ayúdame a ser íntegro, a que mis palabras y mis actos canten la misma canción. Que no les hable de la importancia del perdón si yo mismo guardo rencor. Que no les pida honestidad si me ven decir pequeñas mentiras piadosas. Que no les exija paciencia si yo pierdo la calma ante el primer contratiempo. Señor, sé que soy débil y falible. Te pido que el Espíritu Santo me redarguya cada vez que mi comportamiento sea un antitestimonio. Dame la humildad para reconocer mis errores, no solo ante ti, sino también ante ellos. Que aprendan de mí que pedir perdón no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza inmensa. La fortaleza de quien valora más la relación que su propio orgullo. Que vean en mí a alguien que también está en proceso de aprendizaje, que lucha, que cae y que, con tu ayuda, se vuelve a levantar. Quiero que mi vida sea para ellos un libro abierto donde puedan leer sobre la fe en acción. Que vean cómo acudo a ti en momentos de angustia, no con una desesperación teatral, sino con una confianza serena. Que me observen celebrar las bendiciones con un corazón genuinamente agradecido, atribuyéndote a ti toda la gloria. Que sean testigos de cómo trato a los demás, al dependiente de la tienda, al vecino, al que piensa diferente a mí. Ven en mí compasión, respeto, generosidad. O ven juicio, crítica y egoísmo. Señor, esta es una carga pesada, porque sé que me observan constantemente, incluso cuando creo que no lo hacen. Conviértela, te pido, no en una carga de ansiedad, sino en una motivación gozosa para buscar la santidad cada día. Que mi deseo de ser un buen ejemplo para ellos me impulse a estar más cerca de ti, a nutrirme más de tu palabra, a pasar más tiempo en oración, porque solo si mi copa rebosa de tu presencia, podré derramar algo bueno sobre ellos. Concédeme, Padre, la sabiduría para enseñarles con el ejemplo en las áreas más cruciales de la vida. Enséñame a mostrarles el valor del trabajo, no como una maldición para ganar dinero, sino como una forma de usar nuestros dones para servir al mundo y glorificarte. Que me vean trabajar con diligencia, con honestidad y con una actitud positiva. Enséñame a modelarles un manejo sabio de los recursos.
que vean en mí generosidad para con tu obra y para con los necesitados, pero también prudencia y contentamiento con lo que tenemos. Que no crezcan con la idea de que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes materiales. Y de manera muy especial, te pido que me ayudes a ser un ejemplo de cómo amar. Que vean en la relación con mi cónyuge un reflejo del amor entre Cristo y la Iglesia, un amor de sacrificio, de servicio, de perdón constante y de compromiso inquebrantable. Que nuestra interacción diaria sea una lección viviente de respeto mutuo, de comunicación abierta y de afecto genuino. Que aprendan en casa que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de buscar el bien del otro. Señor, sé que fracasaré muchas veces en este empeño, pero te pido que aún mis fracasos puedan serles de enseñanza. Que cuando me vean caer y buscar tu perdón, aprendan sobre la gracia. Que cuando admita mis equivocaciones, aprendan sobre la humildad. Que cuando luche con mis debilidades, aprendan sobre la dependencia de ti. Que mi vida entera, con sus luces y sus sombras, sea para ellos una flecha que apunta en una sola dirección hacia ti, la fuente de todo bien, el Padre perfecto, el único modelo que nunca falla. Amén. Padre bueno y sabio, llego ahora a una de las áreas más delicadas y desafiantes de mi vocación como padre o madre: la disciplina. La palabra misma está cargada de connotaciones negativas en nuestro mundo, a menudo confundida con castigo, ira o control. Pero yo sé, Señor, que en tu corazón la disciplina es una expresión profunda del amor. Es el acto de guiar, de corregir, de formar el carácter. Es el trabajo del jardinero que poda la rama para que dé más fruto. Por eso, te pido que me des un corazón de jardinero sabio y no la mano dura de un capataz. Te ruego, en primer lugar, que me libres de disciplinar desde la ira o la frustración. ¿Cuántas veces, Señor, he reaccionado no por lo que mi hijo ha hecho, sino por mi propio cansancio, mi estrés o mi orgullo herido? En esos momentos, mi corrección no es formativa, sino destructiva. Lastima su espíritu y crea una brecha entre nosotros. Por favor, Espíritu Santo, pon un centinela en mi boca y un freno en mis emociones. Dame la capacidad de hacer una pausa, de respirar profundo, de orar en silencio un ayúdame. Señor, antes de actuar, que mi primera respuesta ante una falta no sea la irritación, sino una pregunta silenciosa a ti. ¿Cómo quieres que maneje esto? Señor, ¿qué es lo que este hijo mío necesita aprender en esta situación? Concédeme la sabiduría para discernir entre la travesura infantil que requiere paciencia y la desobediencia deliberada que necesita una corrección firme. Ayúdame a entender la raíz de su comportamiento. Actúa así por cansancio, por hambre, por una necesidad de atención no satisfecha o por un desafío a la autoridad. Dame empatía para ver el mundo desde su perspectiva, para recordar lo que se siente ser un niño. Que mis normas y límites sean claros, consistentes y razonables. Que no sean un laberinto de reglas arbitrarias que cambian según mi estado de ánimo.
que ellos sepan con certeza qué se espera de ellos y cuáles son las consecuencias de sus acciones, y que esas consecuencias sean lógicas, justas y orientadas a la restauración, no a la humillación. Señor, enséñame a comunicar la disciplina con amor. Que mis palabras de corrección vayan siempre envueltas en una afirmación de mi amor incondicional por ellos. Que después de un momento de tensión, siempre haya un momento de reconciliación, un abrazo, un te quiero que les asegure que mi amor no depende de su comportamiento perfecto. Que entiendan que disciplino la acción, no rechazo a la persona. Líbrame del veneno del favoritismo. Cada uno de mis hijos es diferente, con temperamentos y necesidades distintas. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Dame la creatividad y la sensibilidad para adaptar mi enfoque a la personalidad única de cada uno, siendo siempre justo y equitativo con todos. Y, sobre todo, Señor, que mi disciplina sea un reflejo de la tuya. Tú nos corriges como un padre amoroso, no para aplastarnos, sino para restaurarnos a la comunión contigo. Tu disciplina siempre tiene como fin nuestro bien, para que participemos de tu santidad. Que ese sea también mi objetivo final, que a través de mis esfuerzos por guiarles, sus corazones se inclinen más hacia la bondad, la responsabilidad, el dominio propio y, en última instancia, hacia ti. Te pido también fuerza para perseverar. La disciplina es un trabajo agotador y a menudo ingrato a corto plazo. Es más fácil ceder, mirar para otro lado, evitar el conflicto. Dame la visión a largo plazo para entender que las semillas de carácter que siembro hoy, con esfuerzo y lágrimas, darán un fruto de paz y de justicia en el futuro. Ayúdame a ser un equipo con mi cónyuge en esta tarea, a estar unidos en los principios y en la aplicación de la disciplina, para que nuestros hijos reciban un mensaje claro y coherente. Que en nuestro hogar, la palabra disciplina recupere su significado original, el de ser un discípulo. Que mis hijos se sientan mis discípulos en el arte de vivir, y que yo, a mi vez, sea siempre tu humilde discípulo, aprendiendo cada día de ti, el Maestro perfecto, cómo amar, cómo guiar y cómo formar a las preciosas almas que has puesto a mi cuidado. Amén. Señor, mientras la rutina de la mañana se acelera el desayuno, los uniformes, las mochilas, siento cómo la paz que busqué en el silencio inicial es puesta a prueba. En medio de esta actividad, mi oración se enfoca en un aspecto que sé que es fundamental para el bienestar de mis hijos, la atmósfera de nuestro hogar. Te pido, Creador de la armonía, que me ayudes a cultivar un ambiente de paz interior y exterior. Un santuario donde ellos puedan crecer sin el veneno constante del estrés y la ansiedad. Reconozco, Padre, que la paz en casa comienza conmigo. Yo soy, en gran medida, el termostato emocional de la familia. Si mi corazón está lleno de agitación, de preocupación o de amargura, esa atmósfera se extenderá inevitablemente a cada rincón de nuestro hogar y afectará a cada miembro de la familia. Por eso, te suplico que trabajes primero en mí. Dame ese corazón tranquilo que es vida para el cuerpo.
Proverbios 0. Enséñame a anclar mi alma en ti, la roca inconmovible, para que las olas de las circunstancias diarias no me arrastren. Ayúdame a desarrollar prácticas espirituales que nutran mi paz interior. Que este tiempo de oración matutina no sea un evento aislado, sino el punto de partida que infunda el resto de mi día. Recuérdame a lo largo de la jornada hacer pausas, respirar profundamente y reconectar contigo, aunque sea por 30 segundos en medio del caos. Que el fruto de tu espíritu, amor, gozo, paz, paciencia sea cada vez más evidente en mi carácter y en mis reacciones. Te pido específicamente por la paciencia en los momentos de mayor presión, en la prisa de la mañana para llegar a tiempo al colegio, en la hora de las tareas por la tarde, en el cansancio del final del día. En esos momentos de fricción, ayúdame a elegir una respuesta amable en lugar de una palabra cortante. Ayúdame a ver más allá del comportamiento molesto y a reconocer la necesidad subyacente de mi hijo. Quizás su lentitud no es un acto de desafío, sino una señal de cansancio o de preocupación. Dame ojos para ver y un corazón para comprender. Señor, te pido que la comunicación en nuestra familia sea un instrumento de paz, no de conflicto. Que nuestras palabras sean como manzanas de oro en engastes de plata, proverbios hermosas y oportunas. Líbranos del sarcasmo que hiere, de la crítica constante que desanima, de los gritos que siembran miedo. Enséñanos a escucharnos de verdad, a validar los sentimientos de los demás aunque no estemos de acuerdo, a expresar nuestras necesidades y desacuerdos con respeto. Que nuestros hijos aprendan en casa a resolver conflictos de manera saludable, buscando soluciones en lugar de culpables. Que el perdón fluya libremente en nuestro hogar. Que seamos rápidos para perdonar las ofensas, tanto las grandes como las pequeñas, imitando el perdón que hemos recibido de ti. Que no permitamos que las raíces de amargura crezcan y envenenen nuestras relaciones. Que la hora de dormir sea siempre un tiempo de paz, donde cualquier conflicto del día quede resuelto y podamos descansar con el corazón limpio. Ayúdanos también a gestionar el ruido y las distracciones que roban la paz. En un mundo de pantallas y notificaciones constantes, guíanos para crear espacios y tiempos de silencio y de calma. Que la mesa a la hora de comer sea una zona libre de tecnología, un lugar para conectar cara a cara. Que fomentemos actividades que calmen el espíritu, leer juntos, pasear por la naturaleza, escuchar música tranquila. Que nuestros hijos aprendan a disfrutar del silencio y a no sentir la necesidad de llenar cada momento con estímulos externos. Que nuestro hogar sea un lugar de orden y belleza, en la medida de nuestras posibilidades. No me refiero a una casa de revista, perfecta e impersonal, sino a un espacio cuidado con amor, donde cada cosa tenga su lugar. Un entorno ordenado contribuye a la calma interior. Ayúdame a enseñarles a ser responsables en el cuidado de sus cosas y de los espacios comunes, no como una imposición, sino como una forma de amarnos y respetarnos mutuamente. En definitiva, Señor, anhelo que cuando mis hijos piensen en su hogar,
la palabra que venga a su mente sea refugio, un lugar donde pueden bajar la guardia, ser vulnerables, recargar sus baterías emocionales y espirituales y sentirse amados incondicionalmente. Que la paz que tú nos das sea el cimiento sobre el que se construya cada día de nuestra vida familiar. Amén. Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Al contemplar a mis hijos, me maravillo de tu infinita creatividad. No hiciste 2 copos de nieve iguales, ni 2 hojas de árbol idénticas, y de la misma manera, has creado a cada uno de mis hijos como un ser único e irrepetible. Hoy, Señor, quiero elevar una oración para bendecir su individualidad, para celebrar el diseño exclusivo que tú has tejido en cada uno de ellos. Mi gran temor, Padre, es intentar meterlos en un molde, ya sea el mío propio, el de sus hermanos o el que la sociedad dicta como exitoso. Líbrame de la tentación de comparar. La comparación es la ladrona de la alegría y la asesina de la vocación. Ayúdame a no decir nunca, ojalá fueras más como tu hermano, o mira qué bien lo hace tu primo. Que mis palabras y mi actitud celebren sus fortalezas particulares, sin lamentar las que no tienen. Que pueda ver al hijo artista con el mismo orgullo que al hijo deportista, al hijo académico con el mismo amor que al hijo sociable, al hijo introvertido y reflexivo con la misma admiración que al hijo extrovertido y líder. Abre mis ojos para ver los dones que has depositado en cada uno. Dones que quizás no son obvios o que el mundo no valora especialmente. Dame la sensibilidad para descubrir esas semillas de grandeza y la sabiduría para ayudarles a regarlas y cultivarlas. Quizás uno tenga un don para la compasión, otro para la organización, otro para hacer reír a los demás. Ayúdame a nombrar esos dones, a afirmarlos, para que ellos crezcan con una conciencia clara de sus talentos y de cómo pueden usarlos para tu gloria y para el bien de otros. Señor, te pido que me guíes para que yo sea un facilitador de sus sueños, no el arquitecto de ellos. Anhelo para ellos una vida plena y con propósito, pero reconozco que ese propósito es algo que deben descubrir en su relación contigo. Mi papel no es dictarles su futuro, sino darles las herramientas, los valores y la libertad para que puedan escuchar tu llamado en sus vidas. Esto requiere de mí una gran fe y un gran desprendimiento. Ayúdame a soltar mis propias expectativas, mis planes no realizados que inconscientemente quiero que ellos cumplan. Dame la gracia de apoyarles con entusiasmo, aunque elijan un camino muy diferente al que yo habría imaginado para ellos. Que sientan mi apoyo incondicional, mi confianza en su capacidad para tomar buenas decisiones y mi fe en que tú tienes un plan perfecto para sus vidas. Te presento sus personalidades únicas. Al que es audaz y aventurero, guárdalo de la imprudencia, pero no apagues su espíritu de conquista. Al que es cauto y metódico, líbralo del miedo paralizante, pero no le arrebates su don de prudencia. Al que es sensible y emocional, enséñale a gestionar sus sentimientos sin ser abrumado por ellos, y que su empatía sea siempre una bendición. Al que es lógico y racional, abre su corazón a los misterios de la fe y del amor.
para que su vida no sea fría e incompleta. Señor, que mi amor por ellos sea un reflejo de tu amor, que no se basa en el rendimiento. Que sepan en lo más profundo de su ser que mi amor no aumenta con sus éxitos, ni disminuye con sus fracasos. Que en casa encuentren un espacio seguro para fallar, para intentarlo de nuevo, para ser imperfectos. Porque es en ese ambiente de aceptación incondicional donde su verdadero yo puede florecer sin miedo. Ayúdales a ellos mismos a aceptar y amar quienes son. En un mundo que constantemente les dice que no son suficientemente altos, delgados, inteligentes o populares, infunde en ellos una profunda convicción de su valor intrínseco como hijos tuyos, creados a tu imagen. Que su identidad no se base en lo que otros piensan de ellos o en sus logros, sino en la verdad inmutable de que son amados por ti. Hoy, al comenzar este día, bendigo la unicidad de cada uno de mis hijos. Bendigo su mente curiosa, su corazón tierno, su espíritu único. Te pido que los guíes en su camino de autodescubrimiento y que yo pueda ser un compañero de viaje sabio y amoroso, que aplaude su progreso y los levanta cuando tropiezan, siempre señalándoles hacia ti, el autor y consumador de su fe y de su identidad. Amén. Señor, fuente de toda palabra buena, hoy quiero meditar en el poder de mi propia voz sobre la vida de mis hijos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice tu palabra, Proverbios. Y esta verdad resuena con una fuerza especial en mi corazón de padre o madre. Mis palabras tienen el poder de construir o de destruir, de infundir vida o de sembrar muerte en sus tiernos espíritus. Por eso, te consagro hoy mi lengua, mis labios, todo mi ser comunicativo. Te pido que cada palabra que dirija a mis hijos sea un vehículo de tu gracia, una bendición hablada sobre sus vidas. Ayúdame a ser intencional en bendecirlos verbalmente cada día. Que no dé por sentado que ellos saben que los amo y los valoro. Que de mis labios broten con frecuencia frases como estoy orgulloso de ti, confío en ti, me encanta ser tu padre, madre, eres un regalo de Dios. Que estas palabras sean el abono que nutra la tierra de su autoestima y de su seguridad. Líbrame, oh Señor, del lenguaje de la maldición. Y no me refiero solo a las palabrotas o a los insultos evidentes, sino a las formas más sutiles de maldición verbal. Las etiquetas negativas: eres un desordenado, siempre estás en las nubes. Las comparaciones hirientes: tu hermana nunca hacía eso. Las profecías de fracaso: así nunca llegarás a nada. Estas palabras son como semillas venenosas que pueden crecer en su interior, convirtiéndose en creencias limitantes que arrastren durante toda su vida. Espíritu Santo, te pido que me hagas consciente de mi lenguaje. Pon una alarma en mi espíritu cuando esté a punto de pronunciar una palabra que derriba en lugar de edificar. Dame la capacidad de reformular mis pensamientos, de expresar mi descontento con una acción sin atacar la identidad de mi hijo. En lugar de decir, eres un vago, ayúdame a decir, veo que no has hecho tus deberes, y eso me preocupa. Hablemos de ello. Que mi lenguaje sea específico y descriptivo,
no generalizador y crítico. Te pido que me enseñes el arte de hablar la verdad en amor. La bendición no consiste en un elogio falso o en ignorar las faltas. A veces, el amor requiere decir verdades incómodas. Pero te pido que, cuando tenga que corregir o señalar un área de mejora, lo haga con un espíritu de amor y de restauración. Que mis palabras sean como las de un cirujano, que corta para sanar, y no como las de un verdugo, que hiere para castigar. Que mis hijos nunca duden de que mi motivación es su bienestar. Señor, quiero instituir en nuestra familia la práctica de la bendición hablada. Quizás al salir por la puerta cada mañana, poder imponer mis manos sobre ellos, aunque sea por un segundo, y decir una simple frase: que el Señor te bendiga y te guarde hoy, o por la noche, antes de dormir, hablar una palabra de afirmación sobre su carácter. Que se acostumbren a escuchar la voz de sus padres como una fuente constante de bendición, un eco de tu propia voz paternal sobre ellos. Que esta práctica contrarreste las miles de voces negativas que escucharán en el mundo. Quiero también bendecir su futuro con mis palabras. En lugar de expresar mis miedos sobre lo que podría salir mal, quiero hablar con fe sobre los planes buenos que tú tienes para ellos. Quiero profetizar sobre sus vidas, declarando que serán hombres y mujeres de integridad, de propósito, de compasión, que serán luz en la oscuridad, que usarán sus dones para servir a la humanidad y que caminarán en comunión contigo todos los días de su vida. No como una fórmula mágica, sino como una declaración de mi fe en tu poder y en tu fidelidad para completar la buena obra que has comenzado en ellos. Señor, que mi voz sea para ellos un refugio, que cuando el mundo los critique o los rechace, puedan recordar mi voz diciéndoles que son amados, valiosos y capaces. Que en momentos de duda, mi afirmación resuene en sus oídos y les dé fuerzas para seguir adelante. Que el tono de mi voz, la cadencia de mis palabras, mi sonrisa al hablarles, todo comunique aceptación y amor. Te entrego hoy mis conversaciones con ellos. Las conversaciones triviales en el coche, las conversaciones serias sobre la vida, las conversaciones difíciles sobre sus errores. Que en todas ellas yo sea un instrumento de tu paz y tu sabiduría. Que mis hijos salgan de cada interacción conmigo sintiéndose un poco más fuertes, un poco más amados, un poco más seguros de quiénes son en ti. Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, al orar por mis hijos, no puedo evitar que mi mirada se vuelva hacia adentro, hacia mis propias imperfecciones y fracasos como padre, como madre. Sé que, a pesar de mis mejores intenciones, les he fallado. He dicho palabras que no debía. He reaccionado con impaciencia. He estado ausente cuando me necesitaban. He causado heridas, a veces sin siquiera darme cuenta. Y el peso de esta culpa puede ser abrumador. Por eso, en esta mañana, vengo ante tu trono de gracia, no solo para pedir por ellos, sino para pedir por mí. Vengo a pedir tu perdón y tu sanidad para las brechas que mi debilidad ha creado. Primero,
Señor, te pido perdón. Perdón por cada palabra áspera, por cada grito, por cada momento en que mi egoísmo se antepuso a sus necesidades. Perdón por las promesas rotas, por la falta de atención, por las veces que los comparé o los invalidé. Perdón por proyectar sobre ellos mis propios miedos y frustraciones. Me arrepiento sinceramente, Señor, y te pido que tu sangre preciosa me limpie de esta culpa y me dé la libertad para seguir adelante sin la carga del pasado. Pero mi oración no se detiene ahí. Te pido que me des la valentía y la humildad para pedirles perdón a ellos también. Es tan fácil para mi orgullo resistirse a esto. La voz del enemigo me susurra que perderé autoridad, que mostraré debilidad. Pero tu voz me dice que el verdadero liderazgo se basa en la autenticidad y que la humildad construye puentes que el orgullo destruye. Ayúdame a encontrar el momento y las palabras adecuadas para decir lo siento. Me equivoqué, por favor, perdóname. Que mis hijos aprendan de mí que todos cometemos errores y que la restauración es posible a través del arrepentimiento y el perdón. Que este acto de humildad de mi parte les dé a ellos la libertad para admitir sus propios errores sin temor. Señor, te pido que extiendas tu mano sanadora sobre cualquier herida que yo haya podido infligir en sus corazones. Tú eres el gran médico, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, Salmo. Te pido que vayas a esos lugares secretos de su alma, donde mis palabras o acciones dejaron una cicatriz de rechazo, de miedo o de inseguridad. Aplica tu bálsamo de amor y de verdad. Donde yo sembré una mentira sobre su valor, te pido que tú plantes la verdad de su identidad como hijos amados. Donde yo causé un temor, infunde tu perfecta paz que echa fuera todo temor. Haz una obra de sanidad profunda que solo tú puedes hacer, restaurando lo que mi torpeza ha dañado. Y te pido también sanidad para mí. Sana las heridas de mi propia infancia que a veces me llevan a repetir patrones de comportamiento dañinos. Libérame de las cadenas generacionales de disfunción que puedan existir en mi linaje. Ayúdame a entender por qué reacciono como reacciono, para poder responder con conciencia y libertad, en lugar de reaccionar desde mis heridas no sanadas. Que tu gracia rompa cualquier ciclo de dolor y me capacite para dar a mis hijos lo que quizás yo no recibí en plenitud. Señor, ayúdame a vivir en un estado de gracia, tanto para recibirla como para darla. Que no me paralice el perfeccionismo, el miedo constante a equivocarme. Entiendo que seré un padre o una madre suficientemente bueno, no perfecto, y que en esa imperfección hay una oportunidad para que ellos vean tu gracia en acción. Cuando se den cuenta de que mi amor es imperfecto, que aprendan a depender de tu amor perfecto. Cuando vean mis debilidades, que aprendan a buscar tu fortaleza. Que mis fallos, en última instancia, les señalen hacia ti como el único Padre perfecto y fiable. Ayúdame a crear una cultura familiar donde el error no es el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender y crecer, donde la confesión y el perdón son prácticas habituales, donde la gracia es el aire que respiramos. Que mis hijos sepan que no hay error tan grande que pueda separarlos de mi amor, ni del tuyo. Te entrego hoy, Señor,
mi pasado como padre, madre, con todos sus errores. Te entrego mi presente, con mi deseo de hacerlo mejor. Y te entrego mi futuro, confiando en que tu gracia me capacitará cada día. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque no me defines por mis fracasos, sino por mi identidad como hijo tuyo. Ayúdame a extender esa misma gracia a mis hijos y a mí mismo. Amén. Padre eterno, autor de la fe, una de mis mayores responsabilidades y anhelos es transmitir a mis hijos el tesoro más grande que he recibido, el conocimiento de ti. Pero sé, Señor, que la fe no es un conjunto de reglas o doctrinas que se puedan enseñar como las matemáticas. Es una relación viva, un encuentro personal, una confianza que nace del corazón. Por eso, mi oración de hoy es para que me des sabiduría para ser un buen sembrador de las semillas de la fe en el terreno de sus almas. En primer lugar, te pido que mi propia fe sea auténtica y vibrante. Mis hijos tienen un detector de hipocresía muy afinado. Si mi fe es solo una rutina de domingo, una fachada social o una lista de noes, ellos lo percibirán y la rechazarán. Te pido, Señor, que mi relación contigo sea el motor real de mi vida, que ellos vean en mí un gozo genuino en tu presencia, una paz que viene de confiar en ti, una pasión por tu palabra y un amor sincero por tu iglesia. Que mi fe no sea algo de lo que solo hablo, sino algo que vivo, que respiro, que informa mis decisiones, mis prioridades y mis reacciones. Ayúdame a integrar la fe de manera natural en el tejido de nuestra vida familiar. Que no sea un compartimento estanco, sino el hilo dorado que une todo lo demás. Ayúdame a encontrar momentos cotidianos para hablar de ti. Al ver una hermosa puesta de sol, poder decir, mirad qué maravilla ha pintado Dios hoy. Ante una dificultad, poder expresar, vamos a orar por esto, porque Dios está con nosotros. Al recibir una buena noticia, poder exclamar, gracias, Señor, por esta bendición. Que aprendan a ver tu mano en lo grande y en lo pequeño, a desarrollar un lenguaje de fe que forme parte de su vocabulario diario. Te pido creatividad para establecer rituales y tradiciones familiares que apunten a ti. La oración antes de las comidas, una breve lectura bíblica y oración antes de dormir. La celebración especial de las fiestas cristianas. Que estas prácticas no sean cargas legalistas, sino anclas de gracia, momentos predecibles de conexión con Dios y entre nosotros que les den seguridad y construyan un andamiaje espiritual en sus vidas. Enséñame a contarles las historias de la Biblia de una manera que cautive su imaginación y hable a su corazón. Que no vean la Biblia como un libro antiguo y aburrido, sino como la gran historia de tu amor redentor por la humanidad. Una historia en la que ellos mismos están invitados a participar. Ayúdame a responder a sus preguntas sobre la fe con honestidad y humildad. Habrá preguntas difíciles, dudas, cuestionamientos. Líbrame de dar respuestas simplistas o de reaccionar con miedo o a la defensiva. Dame la sabiduría para decir no lo sé, pero ¿podemos buscarlo juntos o esa es una gran pregunta? Me hace pensar,
Que vean que la fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza en ti a pesar de ellas. Que nuestro hogar sea un lugar seguro para explorar, para luchar con los grandes interrogantes de la vida, sabiendo que la búsqueda de la verdad es un camino que tú bendices. Y aquí viene lo más difícil. Señor, ayúdame a respetar su libertad. Mi objetivo no es crear clones de mi propia fe, sino presentarles a un Salvador vivo para que ellos puedan desarrollar su propia relación personal con Él. Llegará un momento en que tendrán que tomar sus propias decisiones, en que su fe tendrá que pasar de ser la fe de mis padres a ser mi fe. Esto me asusta, Señor, pero te pido que me des la confianza para soltarlos en tus manos. He de ser un buen sembrador, pero solo tú puedes hacer crecer la semilla. Mi tarea es ser fiel en plantar y regar, pero el resultado final te pertenece a ti. Protégelos, Señor, de las influencias que buscan arrancar esas semillas de fe. El escepticismo del mundo, la presión de sus compañeros, las heridas causadas por otros creyentes. Dales un corazón que, a pesar de todo, permanezca abierto a tu llamado. Y te pido que pongas en su camino a otras personas maestros, pastores, amigos, familiares que sean modelos de fe positivos y que refuercen lo que intentamos enseñarles en casa. Que vean que no están solos, que forman parte de una gran familia de creyentes a lo largo de la historia y en todo el mundo. Hoy, Señor, renuevo mi compromiso de ser el principal discipulador de mis hijos. Es una tarea que no puedo delegar. Te pido que me equipes, que me guíes y que me uses para que, cuando crezcan, puedan elegir por sí mismos seguirte, amarte y servirte todos los días de su vida. Amén, Señor de toda sabiduría. En esta mañana mi oración se dirige a un desafío muy concreto y omnipresente en la vida de mis hijos, el mundo digital. Me siento a menudo como un navegante de la antigüedad, tratando de guiar un barco en un océano inmenso y desconocido, lleno de maravillas, pero también de monstruos marinos. Las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, el acceso instantáneo a toda la información del mundo. Es un paisaje radicalmente nuevo, y necesito tu guía para pastorear a mis hijos a través de él. Te pido, en primer lugar, que me des discernimiento. Ayúdame a no caer en ninguno de los dos extremos, ni la prohibición temerosa que los deje digitalmente analfabetos y resentidos, ni la permisividad ingenua que los exponga a peligros para los que no están preparados. Dame la sabiduría para establecer límites claros y apropiados para su edad sobre el tiempo de pantalla, los contenidos que pueden ver y las plataformas que pueden usar. Y dame la fortaleza para mantener esos límites con consistencia, aunque se quejen o me comparen con los padres de sus amigos. Señor, te pido una protección especial para sus mentes y corazones en este entorno virtual. Protégelos de la pornografía, de la violencia gráfica, del ciberacoso, de los depredadores que se esconden tras perfiles falsos. Pon en ellos un sentido de alerta, un espíritu de discernimiento que les haga sentir incómodos ante el contenido inapropiado y les dé el valor para apagar la pantalla y contármelo. Que tu Espíritu Santo sea un filtro más poderoso que cualquier software de control parental.
Pero la protección no es suficiente. Señor, quiero enseñarles a ser ciudadanos digitales, sabios y responsables. Ayúdame a inculcar en ellos valores que se apliquen tanto online como offline. Que entiendan que detrás de cada avatar hay una persona real con sentimientos, creada a tu imagen. Enséñales a ser amables en sus comentarios, a no participar en el chismorreo ni en el linchamiento digital, a ser una fuente de ánimo y no de discordia. Que su huella digital sea una que te glorifique. Guíame para tener conversaciones abiertas y frecuentes con ellos sobre los desafíos del mundo digital, sobre la comparación constante que fomentan las redes sociales, que les puede hacer sentir que sus vidas no son suficientemente emocionantes o que sus cuerpos no son suficientemente perfectos. Ayúdame a recordarles que lo que ven en Instagram o TikTok es una versión editada y cuidadosamente seleccionada de la realidad. Que su valor no se mide en likes o en número de seguidores, sino en su identidad como hijos tuyos. Protégelos, Padre, de la adicción a la gratificación instantánea que la tecnología fomenta. Ayúdales a desarrollar la capacidad de atención, la paciencia para el esfuerzo a largo plazo, el gusto por el aburrimiento creativo. Que aprendan a desconectar, a disfrutar de un libro, de una conversación cara a cara, del silencio de la naturaleza. Que sus cerebros en desarrollo no sean secuestrados por el flujo constante de dopamina que proporcionan las notificaciones y los vídeos cortos. Que descubran que la verdadera alegría y la conexión profunda se encuentran en el mundo real, no en el virtual. Y te pido, Señor, que les des una visión para usar la tecnología para el bien. Que no solo sean consumidores pasivos de contenido, sino también creadores de cosas buenas. Que puedan usar estas herramientas para aprender, para conectar con personas de otras culturas, para apoyar causas justas, para compartir su fe de una manera creativa y relevante. Que vean la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento poderoso que puede ser usado para extender tu reino. Finalmente, Señor, examina mi propio corazón. ¿Qué ejemplo les estoy dando con mi uso del móvil? Me ven constantemente distraído por la pantalla cuando me hablan. Busco mi teléfono en cada momento de inactividad. Convénceme de mi propia dependencia si la hay, y dame la disciplina para ser un buen modelo de un uso equilibrado y saludable de la tecnología. Que nuestro hogar sea un lugar donde la tecnología sirve a la familia, y no al revés. Que las conexiones humanas siempre tengan prioridad sobre las conexiones virtuales. Amén, oh Dios de la eternidad, para quien 1000 años son como el día de ayer que ya pasó. Te traigo hoy una de mis mayores luchas en la crianza de mis hijos, la impaciencia. Vivo en un mundo que adora la velocidad, los resultados inmediatos, la eficiencia. Y sin darme cuenta, a menudo aplico esa misma mentalidad al crecimiento de mis hijos, que es un proceso orgánico, lento y, a veces, exasperantemente repetitivo. Te pido, Señor, que me concedas el don sobrenatural de la paciencia que es fruto de tu espíritu. Ayúdame a recordar que tú eres un Dios paciente. Paciente con Israel en el desierto, paciente con los discípulos y su lentitud para entender, paciente conmigo cada día,
con mis tropiezos y mis retrocesos. Si tú, el Dios perfecto, eres tan paciente con tus hijos imperfectos, ¿quién soy yo para no serlo con los míos? Que tu paciencia conmigo sea el modelo y la fuente de mi paciencia con ellos. Te pido paciencia para su desarrollo físico. Paciencia durante las noches sin dormir de la primera infancia. Paciencia mientras aprenden a controlar sus esfínteres. Paciencia con la torpeza de sus manos, aprendiendo a atarse los cordones o a usar los cubiertos. Paciencia con los cambios desconcertantes de la adolescencia. Ayúdame a no apresurarles, a respetar el ritmo único de su crecimiento, a celebrar cada pequeño hito sin ansiedad por el siguiente. Te pido paciencia para su desarrollo intelectual y académico. Cuando luchan con una materia, cuando tardan en aprender a leer, cuando se olvidan de lo que les enseñé ayer. Líbrame de la frustración y de las palabras que les hagan sentir tontos o incapaces. Dame la creatividad para buscar diferentes maneras de explicar las cosas. La perseverancia para sentarme con ellos una y otra vez. Y la sabiduría para saber cuándo necesitan mi ayuda y cuándo necesitan luchar por sí mismos para desarrollar su resiliencia. Que mi hogar sea un lugar seguro para preguntar y para no saber, donde el esfuerzo se valore tanto o más que el resultado. Te pido, sobre todo, paciencia para su desarrollo moral y espiritual. Es aquí donde mi impaciencia es más peligrosa. Quiero que sean amables, honestos, responsables, generosos. Y lo quiero ya. Y cuando repiten la misma falta, cuando la lección que creía aprendida parece olvidada, me desanimo y me irrito. Señor, recuérdame que la formación del carácter es la obra de toda una vida. Es un proceso de 2 pasos adelante y 1 atrás. Ayúdame a ver sus errores no como fracasos definitivos, sino como oportunidades de enseñanza. Dame la gracia de perdonar 70 veces 7. De empezar de nuevo cada día con una pizarra limpia. De creer en su capacidad de cambiar y crecer. Porque creo en tu poder para transformar sus corazones. La paciencia que te pido, Señor, no es una resignación pasiva. No es mirar para otro lado ante el mal comportamiento. Es una paciencia activa, esperanzada, perseverante. Es la paciencia del agricultor que siembra la semilla, la riega, quita las malas hierbas y espera con confianza la cosecha, sabiendo que no puede forzar el crecimiento, pero sí puede cuidar las condiciones para que éste se produzca. Ayúdame a ser ese agricultor paciente en la vida de mis hijos. Y mientras te pido paciencia con ellos, te pido también paciencia conmigo mismo en este rol de padre, madre. Paciencia con mis errores, con mis días malos, con mi propio lento proceso de aprendizaje. Ayúdame a no desanimarme por mis fallos, sino a aprender de ellos y a confiar en tu gracia que me perfecciona en mi debilidad. Señor, que mi paciencia sea para mis hijos un testimonio de tu carácter. Que a través de mi calma en medio de su tempestad, de mi perseverancia en medio de su resistencia, de mi fe en su potencial a pesar de sus fallos presentes, ellos puedan vislumbrar algo de tu amor paciente, incondicional e inagotable. Que aprendan de mí que el amor es paciente,
que el amor es benigno, que el amor todo lo espera y todo lo soporta, que esta virtud, tan escasa en nuestro mundo apresurado, sea una de las marcas distintivas de nuestra familia, un regalo que les doy y que, a su vez, les capacitará para ser personas pacientes con los demás a lo largo de su vida. Amén. Padre amoroso, a medida que mis hijos crecen, una nueva y compleja tarea se presenta ante mí. Una que requiere una fe inmensa y un corazón desprendido, la tarea de soltar. Desde el momento en que nacieron, mi instinto ha sido proteger, sostener, controlar. Pero sé que mi vocación no es criar hijos dependientes, sino lanzar al mundo adultos maduros, capaces de volar con sus propias alas. Y para eso, Señor, necesito aprender a abrir mis manos. Te confieso que me da miedo. El mundo es un lugar peligroso y la idea de que ya no estén bajo mi supervisión constante me produce una profunda ansiedad. Quiero seguir tomando las decisiones por ellos, protegiéndolos de todo posible dolor, error o desilusión. Pero entiendo que un amor que sobreprotege no es amor, sino miedo disfrazado. Es un amor que paraliza, que les transmite mi propia desconfianza en ellos y, en última instancia, en ti. Por eso, te pido que reemplaces mi miedo por fe. Una fe profunda y arraigada en tu soberanía y en tu bondad. Una fe que me recuerde que tú los amas infinitamente más de lo que yo jamás podré amarlos. Que tus planes para ellos son perfectos y que tú estás con ellos incluso cuando yo no puedo estarlo. Ayúdame a confiar en que las semillas que he sembrado con tu ayuda darán su fruto. Confiar en que los valores que hemos intentado inculcarles serán el compás que guíe sus decisiones cuando ya no estemos allí para decírselo. Dame la sabiduría para discernir cuándo debo intervenir y cuándo debo dar un paso atrás y dejar que enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Esto es tan difícil, Señor, verlos luchar, verlos equivocarse, incluso verlos sufrir un poco, cuando mi impulso es rescatarlos inmediatamente. Pero sé que es en esa lucha donde se forja el carácter, donde se aprende la resiliencia, donde su fe se vuelve propia y no prestada. Ayúdame a no robarles esas oportunidades de crecimiento, por mucho que me duela verlos pasar por ellas. Enséñame a pasar de ser un gerente de sus vidas a ser un consultor, un consejero sabio que está disponible para escuchar, para ofrecer una perspectiva, para orar con ellos, pero que respeta su capacidad y su responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Que mi consejo no sea una imposición, sino una ofrenda de amor. Que aprendan a buscar tu sabiduría por encima de la mía. Señor, a medida que se hacen mayores y sus alas se fortalecen, prepara mi corazón para el nido vacío. Que no me aferre a ellos por mi propia necesidad de sentirme útil o importante. Que mi identidad no esté tan entrelazada con mi rol de padre, madre, que me sienta perdido cuando ese rol cambie. Ayúdame a encontrar mi propósito y mi valor en ti, para poder soltarlos con alegría y no con amargura. Que celebre su independencia como una señal de un trabajo bien hecho, como el cumplimiento de mi misión. Y cuando se vayan, Señor, que sepan que siempre tendrán un hogar al que volver.
un puerto seguro no para esconderse del mundo, sino para descansar, para ser amados incondicionalmente y para ser enviados de nuevo con fuerzas renovadas. Que nuestra relación se transforme de una de autoridad y dependencia a una de amistad y respeto mutuo entre adultos. Hoy, Señor, hago un acto de fe. Te entrego el futuro de mis hijos, su elección de carrera, su futuro cónyuge, el lugar donde vivirán. Suelto mis planes, mis expectativas y mis miedos. Los pongo en tus manos, que son infinitamente más capaces y amorosas que las mías. Confío en que los guiarás, los protegerás y cumplirás tu propósito en ellos. Mi trabajo es amarlos, prepararlos y luego, con una oración y una bendición, soltarlos al cielo para que vuelen hacia el destino que tú has soñado para ellos. Dame la fuerza y la paz para hacerlo. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este momento culminante de mi oración matutina, quiero hacer algo más que pedir, agradecer o reflexionar. Quiero realizar un acto solemne y deliberado, un acto de fe que selle todo lo que he orado hasta ahora. Quiero consagrarte a mis hijos. En la quietud de mi corazón, los traigo ante tu altar celestial. Los nombro uno por uno, con sus rostros, sus sonrisas, sus luchas y sus sueños. Y con la autoridad que me has dado como su padre, como su madre, los dedico enteramente a ti. Te los devuelvo, Señor. Reconozco que siempre han sido tuyos, pero hoy renuevo esa conciencia y actúo en consecuencia. Los quito de mis manos ansiosas y controladoras, y los deposito en tus manos eternas y soberanas. Te consagro sus espíritus, que sean siempre sensibles a tu voz, que anhelen la santidad y que encuentren su mayor gozo en la comunión contigo. Que desde una edad temprana el Espíritu Santo habite en ellos, los selle como propiedad tuya y los guíe a toda verdad. Que desarrollen una fe personal, robusta y resistente, que pueda soportar las tormentas de la vida y las dudas que inevitablemente vendrán. Que nunca se aparten de ti, y si alguna vez se desvían, que tu amor de Padre pródigo los atraiga de vuelta a casa. Te consagro sus mentes, que sean mentes brillantes, curiosas, llenas de sabiduría y de discernimiento, que amen la verdad y la busquen incansablemente, que sus pensamientos sean puros, nobles y enfocados en lo eterno. Te pido que los libres de las ataduras de las ideologías falsas, del cinismo y de la desesperanza, que usen su intelecto no para la arrogancia, sino para servir a la humanidad y para comprender mejor la magnificencia de tu creación y de tu palabra. Que sus mentes sean renovadas y transformadas a la imagen de la mente de Cristo. Te consagro sus corazones, que sean corazones tiernos, compasivos y llenos de tu amor. Que aprendan a amar como tú amas de manera sacrificial, incondicional y perdonadora. Que sus corazones estén protegidos de la amargura, del odio y del egoísmo. Que sean generosos, prontos para perdonar y sensibles al sufrimiento de los demás. Te pido que sanes cualquier herida que haya en sus corazones
y que los llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que de la abundancia de un corazón bueno, sus bocas hablen vida y bendición. Te consagro sus cuerpos. Que vean sus cuerpos no como objetos de vanidad o de placer, sino como templos del Espíritu Santo. Que los cuiden con respeto, con una alimentación saludable, con ejercicio y con descanso adecuado. Protégelos de la enfermedad, de los accidentes y de cualquier daño físico. Líbralos de las adicciones que esclavizan el cuerpo y destruyen el alma. Que usen la fuerza y la energía de su juventud para servirte con alegría y vigor. Te consagro su futuro, sus estudios, su carrera, su vocación, su futuro cónyuge y la familia que algún día formarán, sus finanzas, sus hogares, sus ministerios, todo lo que serán, todo lo que harán, todo lo que tendrán, lo pongo bajo tu señorío. Declaro que no vivirán una vida sin propósito, sino que caminarán en las buenas obras que tú has preparado de antemano para que anden en ellas. Que cada día de su vida, desde este hasta el último, sea para tu gloria. Esta consagración, Señor, es un acto de guerra espiritual. Con ella, declaro al enemigo de nuestras almas que mis hijos te pertenecen a ti, que no tienen parte ni suerte con él, que están cubiertos por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Renuncio a cualquier derecho que el enemigo crea tener sobre sus vidas a causa de mis pecados o los de mis antepasados. Rompo en el nombre de Jesús toda cadena generacional y declaro que mis hijos son una nueva creación, llamados a caminar en libertad y en victoria. Señor, acepto esta consagración. Sé que la has escuchado. Y ahora me comprometo a vivir como el padre, la madre de unos hijos consagrados a Dios. Esto significa que los criaré con un propósito eterno en mente. Les enseñaré a vivir no para sí mismos, sino para ti. Les recordaré constantemente su alta vocación como hijos del Rey. Y confiaré en que tú, que has comenzado la buena obra en ellos, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, Padre, al concluir este tiempo sagrado contigo, mi alma se asienta en una paz profunda. He traído mis cargas, he presentado a mis hijos, he luchado, he suplicado y he consagrado. Y en este silencio final, no me quedan más palabras, solo un corazón rebosante de gratitud y de confianza. La luz de la mañana ya inunda la habitación. El día me llama con sus responsabilidades, pero algo ha cambiado. Ya no enfrento la jornada solo, ni con la pesada carga de ser el único responsable del destino de mis hijos. La he depositado a tus pies, y tú, en tu inmenso amor, la has acogido. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de la oración, por este canal abierto directamente a tu corazón. Gracias por escucharme, no porque yo sea digno, sino por tu infinita misericordia. Gracias por la promesa de que nunca me dejarás ni me desampararás, y de que esa misma promesa se extiende a mis hijos. Gracias por el don de mis hijos, que son mi mayor alegría y mi más sagrada misión. Gracias por confiar en mí para esta tarea, a pesar de mis evidentes limitaciones.
Hoy elijo caminar en fe y no en temor. Elijo creer en tus promesas por encima de las ansiedades que me susurra el mundo. Elijo enfocarme en tu poder y no en mis debilidades. Me levanto de este lugar de oración no con todas las respuestas, pero con la única respuesta que importa. Tú estás en control y tú eres bueno. Me visto ahora con la armadura que tú me provees para enfrentar este día. Me ciño con el cinturón de la verdad de tu palabra. Me pongo la coraza de justicia que me has dado en Cristo. Calzo mis pies con el anhelo de anunciar el Evangelio de la paz, primero y principalmente, en mi propio hogar. Tomo el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del enemigo, especialmente las mentiras sobre mi capacidad como padre, madre, y sobre el futuro de mis hijos. Acepto el yelmo de la salvación, que protege mi mente y mis pensamientos, y empuño la espada del Espíritu, que es tu palabra, mi guía y mi defensa. Con esta armadura me siento preparado, no para un día fácil, necesariamente, pero sí para un día con propósito. Un día en el que cada interacción con mis hijos será una oportunidad para amarlos como tú me amas. Cada desafío será una oportunidad para depender más de ti. Cada momento de alegría será una ocasión para darte gracias. Señor, te entrego este día que comienza. Que todo lo que yo haga, piense o diga sea para tu gloria. Que pueda ser un instrumento de tu paz, un reflejo de tu amor, una fuente de bendición para mi familia. Camina delante de mí, a mi lado y dentro de mí. Y al final del día, cuando mi cabeza repose sobre la almohada, que pueda hacerlo con la conciencia tranquila y el corazón agradecido, sabiendo que he hecho lo mejor que he podido y que el resto, lo más importante, siempre ha estado y estará en tus manos perfectas. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y mi Salvador, he orado. Amén.